mañana, muy agradecido con Dios. Muy agradecido con Dios. Y quiero continuar con el estudio del libro de Daniel, que estamos ya en el capítulo 9 del libro de Daniel. Tomen sus asientos porque quiero continuar con la segunda enseñanza acerca de la profecía sobre Israel. ¿Se recuerdan ustedes que nos quedamos en el versículo 24 donde dice que Dios va a trabajar con Israel para acabar con, dijimos primeramente con qué? Con la prevaricación. Fue la primera parte que tocamos. Así que quiero hacer una mención acerca de esto porque es importantísimo. Cuando la profecía de Israel o sobre Israel se detiene en la semana 69 de las 70 semanas de la profecía, porque el pueblo del cual vino Cristo lo rechazó. A lo suyo vino, dice Juan 1, ¿verdad? Y los suyos lo rechazaron. No lo recibieron. Y desde ese momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario, decíamos, se detiene el reloj profético de Dios. Y entre la muerte de Cristo y la conversión final de Israel se hace un paréntesis. Es decir, se detiene el reloj profético de Dios, donde desde el capítulo 2 del libro de Daniel, a través de los imperios, se profetiza absolutamente toda la historia de la humanidad. En los dedos de los pies notamos la última forma de gobierno mundial, que tiene que llevarse a cabo en la última semana de la profecía, que le falta a la semana 70 del libro de Daniel. Ahora, entre la muerte de Cristo y esta etapa, que es la etapa de la conversión de Israel, hay entre paréntesis, hay una diferencia de ya más de 2000 años. Y entra después de la muerte de Cristo al plan de Dios un pueblo. Dice la Biblia que no era su pueblo, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios le abrió la puerta a los gentiles. Y el nuevo pacto de sangre lo hizo Dios con la casa de Judá y con el pueblo de Israel. No lo hizo con la iglesia. Nosotros somos partícipes del pacto de sangre que Cristo hizo con Israel, de acuerdo a Romanos capítulo 11, versículo 27, donde dice, y este pacto haré con ellos. ¿Con quién? Con Israel, cuando quitare sus pecados. Subrayen ustedes, cuando quitare sus pecados. Quiero que nos vayamos muy minuciosamente para poder tener una visión clara acerca de esto. Mientras que la Biblia dice que nosotros fuimos injertados, no somos el olivo natural, fuimos injertados en la oliva o ingeridos en la oliva. Romanos 11, 17. Es decir, en el olivo natural, para participar de la savia o de la real savia de la oliva. Ahí es donde entra
el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia. Y desde ahí hacia adelante somos nosotros participantes de las bendiciones espirituales que le pertenecen. Muy importante que lo entendamos. ¿A quién? A Israel. Le pertenecen a Israel. Pero vemos que Israel, ¿qué sucedió con ellos? Las desechó. Si ustedes leen 9, 10 y 11, estos 3 capítulos del libro de los Romanos van a tener una luz perfecta de lo que les estoy hablando. Se los dejé, de hecho, se me hace que de tarea, ¿verdad? Antes, cuando iniciamos el libro de Daniel, para que cuando llegáramos aquí, ustedes tuvieran una luz de lo que estoy hablando. Entonces, estas bendiciones le pertenecen a Israel, pero Israel las desechó y entonces Dios volteó hacia nosotros. Donde dice la Biblia, donde ya no hay griego, ni gentil, ni mexicano, ni salvadoreño, sino que ya se dirige absolutamente a todo el mundo, al pueblo gentil. A lo suyo vino Juan 1, los suyos no le recibieron. Pero a partir del rechazo, a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio Dios potestad, o les da Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Es muy importante que tengamos esta claridad para poder comprenderlo. Ahora, todos somos uno en Cristo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Sin embargo, Dios no ha terminado con la nación de Israel. La iglesia no reemplazó a Israel. Eso es mentira. Si ustedes escuchan esta doctrina, es falsa. Dios no ha desechado a su pueblo. Pablo lo dice en el libro de los Romanos. El plan de Dios para Israel es uno y el plan de Dios para la iglesia es otro. Esto también lo estudiamos el año pasado, se recuerdan, en diciembre, cuando estuvimos en San Bernardino. Los que estuvieron en esa enseñanza, yo creo que tienen perfectamente esta claridad. Estamos en el tiempo de la gracia. Y de acuerdo a la Biblia, el tiempo de la gracia va a estar en funcionamiento de acuerdo a Romanos 11, versículo 26, hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son de la raza etnia o étnica de los judíos, es decir, nosotros, la iglesia. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esto, naturalmente, para nosotros es una gran revelación de la Biblia, de la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, versículos 26 y versículos 27. Vamos a mirar aquí, en esta porción, qué impresionante, que después dice... Y luego, versículo 26, cuando entre toda la plenitud de los gentiles, versículo 25, todo Israel será salvo. Vendrá a Sión el libertador. ¿Cuándo viene a Sión el libertador? En el tiempo en que viene a reinar sobre la tierra y quitará de Jacob la iniquidad. Acuérdense. Va a hacer Dios 6 cosas con Israel que vamos a estudiar hoy. Vean ustedes, va a quitar la iniquidad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos, no con la iglesia. Cuando quitare sus pecados, o sea, el día de la redención que viene para el pueblo de Israel. Y luego dice la Biblia, todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador, va a quitar la impiedad de Jacob, y este es exactamente mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Y entonces, de acuerdo a Apocalipsis 1:7,
apúntenlo. Y Zacarías 12:10, se van a lamentar sobre él y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito, y mirarán al que traspasara. No solamente pudiéramos decir al que traspasaron, sino al que rechazaron y lo tuvieron en poco y no aceptaron lo que él vino a hacer en la cruz del Calvario. Y ahora, para poder tener una perspectiva más clara de esto, vamos a estudiar las 6 cosas que se profetizan sobre Israel. Estudiamos la primera la semana pasada, que era primeramente Daniel 9:24, la prevaricación. Ahora, esta porción que está en Daniel 9:24 habla precisamente de 6 cosas que hará con Israel y que también para la ciudad de Jerusalén. Dijimos que primero, lo primerito que va a hacer Dios es terminar la prevaricación. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Si lo mantienen ahí está bien para que la vayan siguiendo una por una. Ahora, esto es algo que ya estudiamos la semana pasada y es la prevaricación, es la palabra pesha del hebreo. Y significa, decíamos, rebelión. Yo creo que sí se acuerdan, ¿verdad? Muy bien de esto. ¿Y qué significa? Que Israel está en una rebelión contra Dios y Dios va a terminar con la rebelión de Israel, porque al rechazar a Cristo, naturalmente están rechazando a Dios. Y esto no significa que no haya judíos ahora en este tiempo que se hayan convertido a Cristo, el Mesías. Porque hay un grupo en todo el mundo que han aceptado a Jesús y no es hasta que Cristo trate con ellos, con aquellos que no aceptaron, que va a terminar con esta rebelión. Número 2, 9:24, poner o concluir con el pecado o ponerle fin al pecado. Esta palabra pecado del griego y del hebreo tienen el mismo significado. Del griego es la palabra armatia y significa errar al blanco o fallar en la meta. También se puede interpretar como salirte del camino. Vean ustedes lo que realmente significa la palabra pecado. Ahora, cuando la Biblia dice poder concluir o ponerle fin al pecado, es decir, juzgarlo de manera definitiva con Israel. O en otras palabras, Dios va a juzgar definitivamente el pecado de Israel para que ellos puedan pegar en el centro, que viene siendo el centro, es como el target, la parte central a la que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, si Dios quiere que pegamos en el blanco, es para ganar el máximo de puntuación. No quiere que estemos en un ladito, en otro lugar, en el 20, en el 10, no, quiere que estemos en el centro, que es lo más importante, para no errarle al blanco. El apóstol Pablo lo ilustró diciendo que él proseguía ¿a dónde? Dijo, al blanco. No quiere ningún otro, no quiere otro lado, quiere el blanco. Yo creo que es la visión que cada hijo de Dios tiene que perseguir. Es lo que nosotros necesitamos entender. No quiero a medias, yo quiero al centro, al blanco. Entonces, Dios tiene un blanco, Dios tiene una meta a donde Él quiere que nosotros apuntemos. Y esto es muy importante que lo podamos entender.
Ahora, Dios quiere que apuntemos al blanco, es decir, al 100, al centro. De acuerdo a lo que Pablo dice en Filipenses 3:14, que ahí está el premio de nuestra soberana vocación de Dios. Pero tenemos que mantenernos naturalmente en la voluntad de Dios, porque el pecado nos va a hacer errar, nos va a quitar del blanco. Es muy probable que si el pecado entra en nuestras vidas, disturbe lo que Dios está haciendo y perdamos el blanco. Y eso es precisamente la lucha más importante que cada uno de nosotros como hijo de Dios estamos llevando a cabo. Necesitamos estar en el centro de la voluntad de Dios, porque vivir en pecado es vivir sin hacer la voluntad de Dios. Y eso para mí es no dar en el blanco. Para mí eso es perderte del centro de lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. No es dar al blanco así como Dios quiere. Dios quiere que nosotros estemos concentrados en Él. Que nosotros estemos conscientes de la importancia que tiene para cada uno de nosotros estar en el centro de la voluntad de Dios, sin importar lo que esté pasando en nuestro entorno, en nuestro lado. Dice la Biblia que va a haber situaciones que nos van a querer robar la atención para sacarnos del camino, pero como Cristo va con nosotros, no hay nada que pueda a nosotros distraernos del blanco, que es el premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él sea la gloria en esta preciosa mañana. Entonces, Dios sabía que nunca le íbamos a poder atinar, porque andábamos perdidos. Estábamos viscos. Veíamos dos o tres. Un visco, ¿verdad? Tiene dos lados de vista. Porque tiene un ojo desviado. Y cuando un ojo está desviado, te haces visco. Eres víscolo. Por eso es importante tener una vista específica, un blanco. Dios sabía que no íbamos a poder atinar. Y por eso alguien en nuestro lugar vino para morir por nosotros. Y por eso Él vino, muere en nuestro lugar en una cruz. Y en esa cruz dice la Biblia que Dios fue levantado entre el cielo y la tierra. ¿Por qué razón tuvo que ser levantado entre el cielo y la tierra? Para unir al hombre, para unir al pecador con Dios. Para que el hombre subiera, tuvo primero que bajar Dios, dice la Biblia, en forma humana. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Allá en esa condición, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y es a través de ese cruento, sacrificio hecho una sola vez en la cruz del Calvario, que hizo posible que nosotros nos reencontráramos con Dios y que comenzáramos a mirar realmente lo que es el blanco que estamos persiguiendo. Bendito su nombre. Fue a través del sacrificio hecho una sola vez en la cruz, y esa es la única forma en que nosotros pudimos reunirnos nuevamente con Dios. ¿Y qué hizo Dios a través de este sacrificio hecho en la cruz del Calvario? Que llegó el perdón de nuestros pecados. Llegó la reconciliación, llegó el tiempo de reconciliarnos con Dios. Y es por eso que Cristo, al morir
en la cruz del Calvario, dice que reconcilió al mundo así. Lo reconcilió y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Bendito sea su nombre, aleluya. Gloria y gloria y gloria a nuestro Dios y Salvador Jesucristo por lo que hizo por nosotros. Tenemos que darle valor a lo que Cristo hizo por nosotros. Venir y morir en nuestro lugar para poder reconciliarnos con Dios. Entonces, Cristo fue capaz de expiar el pecado del pueblo. Y esto alude a la obra divina de reconciliación que llevó a cabo en base en el cubrimiento del pecado con la expiación completa, perfecta, capaz, que se obtuvo mediante la sangre del Mesías crucificado, de quien está escrito que se le quitaría la vida. Vean ustedes que se le quitaría la vida para poder alcanzar la reconciliación. En Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Y os tomaré de las gentes, dice, sobre la nación de Israel, que aquí se está profetizando de la conversión futura de Israel. Y os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y los voy a traer a su país. Esto es el reverdecimiento profético de la higuera. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Vemos aquí entonces que se profetiza la conversión futura del pueblo de Israel, logrando lo que ahora podemos entender, haciendo que por fin se le ponga fin al pecado sobre Israel. Número 3, expiar la iniquidad. Expiar significa cubrir. Y la palabra iniquidad del hebreo es la palabra abón y alude a la maldad del corazón. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de los animales cubrían el pecado. O sea, era solamente algo que los cubría, pero no los quitaba. Es como si yo cubro algo nada más, lo estoy cubriendo, pero no lo estoy quitando. Entonces, de acuerdo a la Biblia, lo único que hacía los sacrificios de los animales cubrían el pecado temporalmente. Después tenían que seguir ofreciendo más presentes y sacrificios para poder encontrar el perdón. Y no es hasta que Cristo muere que su sangre nos limpia de todo pecado. No nos cubre, nos limpia. Dice Hebreos, nos limpia de todo pecado. Su sangre fue la que borró el pecado. En el Antiguo Testamento, ninguno subía a la presencia del Señor, como lo dice Primera de Corintios 4:5. Ahora, el que parte del cuerpo está inmediatamente presente delante de Dios. Antes no era así.
todos bajaban, de acuerdo a la Biblia, al centro de la tierra, lo que se llama el Sheol en el Nuevo Testamento, o el Hades, que significa el lugar de la sepultura. De acuerdo a la Biblia, todos los espíritus bajaban al centro de la tierra, y de acuerdo a lo que encontramos en Lucas capítulo 16, versículo 26, estaba dividido. Nadie podía cruzar de aquí para allá, ni nadie podía cruzar de allá para acá, porque había una separación. Porque ahora que nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que en la muerte de Cristo no solamente vino el perdón y la limpieza del pecado, sino que encontramos que cuando este lugar se encontraba en el centro de la tierra, que estaba dividido entre el paraíso y el infierno, y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que fue hasta ese lugar. De acuerdo al libro de los Efesios, capítulo 4, dice que fue a ese lugar. ¿Y qué fue lo que fue a hacer? Efesios capítulo 4, versículo 8 al versículo 10. Dice que bajó hasta ese lugar, pero dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Es decir, que hubo una transición de los que se encontraban en el lugar del paraíso y se los llevó al tercer cielo. Por eso ahora, cuando uno muere en Cristo, desde el momento en que partes del cuerpo, dice el apóstol, presente al Señor. Inmediatamente. No bajamos como estaba al centro de la tierra, porque Cristo movió ese lugar para el reino de los cielos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? Dice el apóstol Pablo, versículo 9. Que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, mientras que Cristo estaba sepultado. Por 3 días bajó a ese lugar a predicar. Vean qué increíble. Mientras que acá decían, ya murió Jesús, ya no hay nada que hacer, ya todo se acabó, ya todo terminó, mientras que él estaba de campaña en el centro de la tierra. En las partes más bajas. ¿Cuáles son las partes más bajas? El centro de la tierra. Allá andaba Jesús predicando. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. ¿Y cómo sabemos que realmente Cristo estaba allí predicando? El apóstol Pablo lo corrobora en Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 19 y 20. Primera de Pedro 3, 19 y 20, vemos que aquí el apóstol habla precisamente también de ese acontecimiento del que estamos hablando. Vean ustedes qué interesante, el cual dice también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, es decir, que fue y les predicó a los que estaban allí, a los que se habían condenado, a los que no habían obedecido la verdad del Evangelio, como lo describe la parábola del capítulo 16 del libro de Lucas, estando en un lugar de tormento. Imagínense ustedes qué increíble que fue hasta ese lugar, les predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, los cuales fueron solamente 8 personas salvas por el agua. Todos los que estaban en el paraíso los llevó con él al cielo, porque ahora sí ya podían entrar al cielo, porque el cielo tenía que presentarse no con la sangre de los machos cabríos, ni de los becerros,
sino que tenía que presentarse en el altar de Dios la sangre que fuera capaz de borrar para siempre los pecados presentes, pasados y futuros. Y eso es exactamente lo que logró nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuchen ustedes, y limpiar para sí una iglesia, un pueblo que fuese sin mancha y sin arruga, para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arrugas, que fuese santa y sin mancha, porque por un solo sacrificio, dice la Biblia, hizo perfectos a los santificados. Un sacrificio hecho una sola vez, y no por sangre de machos cabríos. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Aquí encontramos claramente establecido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por sangre de machos cabríos, no, sino por su propia sangre entró en una sola vez en el santuario, obteniendo eterna redención. Ni de los becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez en el santuario y obtuvo eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de la ceniza rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, a Dios sin mancha y sin contaminación, limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte para servir al Dios vivo. La obra de Jesucristo es la obra más maravillosa que nosotros pudiéramos pensar. Bendito sea su nombre en esta preciosa mañana. En el versículo 25 dice que no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. Si no lo hubiera logrado Jesús con un solo sacrificio, entonces, dice el apóstol, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para el deshacimiento del pecado, se presentó, por el sacrificio de sí mismo, de sí mismo. Capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, escuchen, no podían quitar el pecado. O sea que la redención que Jesucristo va a efectuar es algo que realmente va a impactar al pueblo de Israel. Versículo 10, en el cual voluntad, escuchen, 10, donde estamos del capítulo 10 de los Hebreos, seguimos en el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presentes y expiaciones y holocaustos por el pecado no te agradaron, entonces dije, heme aquí, para hacer tu voluntad. Diciendo arriba, por eso es que tuvo que llevarse todo hacia arriba, cuando vino a predicar a las partes más bajas de la tierra. Sacrificio y presentes y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije, heme aquí, para que haga Dios tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero. En la cual voluntad somos santificados, escuchen ustedes, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hecha una sola vez. Cristo hizo expiación. El mundo tiene que saber que no tienen por qué estar esclavizados en el pecado
cuando ya se hizo una redención, cuando ya hubo una expiación que hizo posible que todo aquel que se entrega con todo su corazón a nuestro Señor Jesucristo es capaz de borrar todos sus pecados para siempre. ¿Por qué vivir en el pecado cuando Cristo, a través de su cruento sacrificio en la cruz del Calvario, vemos que fue posible expiar el pecado del mundo? Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esta vida está en Jesucristo. Pero cuando hay rechazo, no. Y eso es exactamente lo que hizo Israel. Cuando dices, no me importa lo que haya hecho Cristo, yo voy a vivir mi vida. Eso es rechazo. Y la nación de Israel lo rechazó. Si tú no has invitado a Cristo a tu vida, a tu corazón, tú estás en pecado. Y andarás siempre como un barco sin brújula. Necesitas a Cristo en tu vida. Porque Él va a expiar la iniquidad de Israel. Cuando se convierta. Va a expiar la iniquidad de su pueblo por el rechazo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando volteen a ver al que traspasaron y se arrepientan de sus pecados, Dios va a expiar el pecado de ellos. Número 4, traer la justicia perdurable. La palabra justicia es la palabra tzedek y significa justo. O en una posición en la que puedes platicar con Dios. La Biblia dice que no hay justo, escuchen, ni a uno. Romanos 3:10. No hay ni un solo justo, no hay un ser humano que haga lo que haga desde Adán hasta nuestros días, que tenga la capacidad para decir que puede hablar con sus propios medios con Dios. No importa que te des con nopales en la espalda, que te azotes hasta sangrar, que camines de rodillas hasta que te queden pelonas. No hay nada, absolutamente nada, que pueda darte la capacidad para hablar con Dios y de ser su hijo. Pero sin embargo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se cumplió la justicia de Dios, entregando su vida, dando su vida sin defecto, una vida justa, sin defecto, sin pecado, perfecta, que hizo posible que la justicia de Dios fuera perdurable, fuera real, fuera realmente algo en lo que nosotros pudiéramos decir, yo puedo realmente ajustarme a la justicia que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque no éramos justos ni aun uno, por cuanto todos pecaron, dice el 23, y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a Jesús, que ahora podemos decir que hemos sido salvos de la ira que ha de venir sobre esta tierra, para vivir eternamente al lado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Oh, gracias Dios, qué preciosa es la Biblia. Número 5, sellar la visión y la profecía. Quiero decirles que en esta última etapa que han surgido en el mundo como plaga realmente, los llamados profetas, porque son una plaga. Ni el SIDA ni el COVID es tan peligroso como esa plaga. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el profeta del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento?
Vamos a hacer una aclaración para que se cuide. Y a lo mejor van a decir, no, pues dice Efesios capítulo 4, versículos, son dos versículos que hablan precisamente de esto, 11 y 12, que ahí dice que Dios estableció eso. Ahí dice, no voy a quitarlo, esa es la idea de muchos, ¿no? De que Él llamó y puso esto para que nosotros perfeccionáramos la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero vamos a ver si realmente es, como aquí dice la Biblia, que Dios dice ciertamente, levantó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Pero vamos a hacer una aclaración muy importante. Cuando nosotros leemos la Biblia, no podemos leerla fuera de su contexto, es decir, lo que rodea aquello que estamos afirmando. Veamos el contexto, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, es decir, sobre el fundamento. El fundamento es la base de un edificio. Y el fundamento son los apóstoles, es decir, las cartas de los apóstoles. Las que escribió Pablo, las que escribió Pedro, Juan, todas esas es el fundamento. Y nosotros estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y de acuerdo a Apocalipsis 21, encontramos en la Nueva Jerusalén los nombres de los apóstoles en la ciudad. Y yo veo que están mencionados los apóstoles menos San Pancho. No aparece. ¿Por qué les digo esto? Mucho cuidado. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento veían el futuro, tenían visión, y dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 10 y 11, que estos apóstoles, todo lo que profetizaron, es increíble, pero el apóstol Pedro está diciendo que todo lo que profetizaron tenía que ver con el sacrificio de Cristo. Es decir, que ellos estaban constantemente escudriñando para entender en qué punto de tiempo vendría el Mesías, y que cuando el Mesías apareciere, ahí se acabó la profecía que ellos hicieron. Por eso ahora, si estamos fundamentados sobre apóstoles y profetas, quiere decir que ya se acabaron las profecías en cuanto a lo que tendremos que entender. A Daniel se le dice, sella la profecía, sella la visión. Significa que a la Biblia se le puso un sello. Apocalipsis 22, nadie le puede quitar, nadie le puede poner a lo que ya está escrito, porque su palabra está completa. Y tenemos la palabra, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más permanente. Esta es la palabra profética más segura, más permanente que tenemos, y hacemos muy bien, dice el apóstol, de estar atentos a ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. ¿Dónde está la palabra profética? Aquí. Aquí está la palabra profética más permanente, más segura. Es decir, que la tenemos en nuestras manos, esta palabra profética. Y si alguien que es profeta y viene y me sale con que te vas a casar con el vestido colorado porque es una profecía según él, o que el próximo presidente va a ser una mujer en tal país, o va a pasar esto o el otro el próximo año, quiero decirte que eso no es profecía, es mentira, son tonterías. A este le podemos llamar el profeta ni creas.
Falso. ¿Quién es el profeta? El que habla la palabra que edifica, exhorta y reprende. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Le creo más a esto que al farsante, que al payaso, que sale con cada tontería que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Cada vez que nosotros predicamos el evangelio, estamos profetizando. Cada vez que leemos profecía, cada vez que hablamos profecía, cada vez que predicamos el evangelio, cuando exhortamos, edificamos, reprendemos con la palabra de Dios, estamos profetizando, estamos haciendo que la palabra de Dios llegue a las vidas de los corazones. Y todo lo que hacemos, escuchen ustedes, si profetizamos, si predicamos, si hablamos el evangelio, no es nada mío. Nada. Nada. Porque los profetas del tiempo se creen los meros mitoteros y creen que son la gran persona, el gran personaje, el consentido de Dios. No, Dios no tiene consentidos. Dios nos ama a todos por igual. Él amó de tal manera que no hace diferencia, porque todos somos sus hijos. Él no tiene hijos preferidos. Él nos ama igual a cada uno de nosotros por igual, porque su amor es maravilloso, es excelente, no es egoísta. Es un amor maravilloso que hemos recibido de nuestro Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios. Cuando dice la Biblia sellar la visión y la profecía, es decir, ya no se necesita absolutamente nada de revelación. Todo está aquí en la palabra de Dios. Bendito su nombre en esta preciosa mañana. Y ungir al Santo de los Santos, número 6. En Hechos 2:36 vemos que esto es algo que ya pasó. Aquí se refiere a consagrar el lugar del santuario en el templo cuando venga el tiempo del milenio. Porque la ciudad de Jerusalén será el centro de la adoración milenaria, donde va a estar reinando Cristo con su co-regente, el rey David. Ya no para ofrecer sacrificios, ya no para llevar presentes, sino que será para ir a exaltar, para ir a glorificar, para ir a darle toda la gloria y toda la honra al Rey Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Zacarías 14:9. En aquel día, en el tiempo del milenio, escuchen ustedes, Jehová será uno y uno es su nombre. Y escuchen, esto es excelente, maravilloso. Él será rey sobre toda la tierra. Bendito sea su nombre. Y nosotros, colaboradores, adoradores, que vamos a ir a las naciones para que todos vengan a adorar al Rey de Gloria, a la ciudad de Jerusalén, la ciudad del Dios vivo. Qué maravilloso, qué excelente es el plan de Dios para nuestras vidas. Bendito sea su nombre en esta preciosa mañana. Pónganse de pie y démosle gracias a Dios por su palabra. Así que estamos preparándonos para el rapto de la iglesia, y el rapto de la iglesia nos va a preparar para venir a reinar con Jesucristo por 1000 años aquí en esta tierra. Gracias, gracias.